Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. En esta ocasión tenemos una guitarra la cual le vamos a hacer una reconstrucción total. Sin embargo, en este video nos centraremos únicamente en la elaboración de un nuevo diapasón. Para ello, lo primero que debemos hacer es retirar las cuerdas, sus trastes y el actual diapasón que tiene la guitarra. La forma más correcta es desvanecerlo por medio de cepillo, ya sea manual o cepillo eléctrico. A continuación, vamos a proceder a preparar el diapasón. Para ello, vamos a necesitar una pieza de madera dura, como puede ser ébano, palo de rosa o en este caso jacarandá, que tenga las siguientes dimensiones. Esta tiene 52 centímetros de largo, pero puede tener 46 centímetros como mínimo. Tenemos también 7 centímetros de ancho y un grueso de 1 centímetro. Vamos a proceder a aplanar una cara por medio de cepillo número 6 o garlopa. Cepillamos verificando constantemente que la superficie esté plana, por medio de una escuadra tanto en su ancho como en su largo. Debemos dejarlas lisas de ambos lados. Una vez terminado de cepillar la pieza por el lado que irá pegada sobre el mástil de la guitarra, procedemos a cepillar la parte de encima por donde estarán incrustados los trastes y procederemos a calibrarla. Para ello se debe tener en cuenta que la parte superior donde van los primeros trastes deben ser más gruesa que la parte inferior, la cual va en la boca de la guitarra. Esta diferencia debe ser como máximo de 2 milímetros. Y lo apropiado es de 1 y 1.5 milímetros aproximadamente. En este caso hemos calibrado esta pieza en 8.2 milímetros en la parte de arriba y 6.8 en la parte de abajo. Posteriormente, cuando tenemos calibrada esta pieza, se debe cepillar con una garlopa para dejar totalmente recto el canto o uno de los lados. A continuación, procedemos a marcar el largo total de esta pieza. En este caso, corresponde a 45 centímetros de largo. Sin embargo, esta medida puede variar dependiendo de la escala que tenga la guitarra. Una vez marcados estos 45 centímetros de largo, procedemos a cortar. Ahora marcamos la mitad de la pieza y proseguimos a marcar la ranura de los trastes. Para poder marcar los trastes necesitamos tener a la mano toda nuestra guitarra. En este caso tenemos dos lados del diapasón que ya están totalmente rectos, el canto que cepillamos y posteriormente el corte perpendicular que hicimos, el cual tiene 90 grados. A continuación, el diapasón se debe situar dependiendo de la escala que nosotros queramos utilizar en el instrumento. Para ello, lo más usual es utilizar una escala de 65 centímetros. Es decir, que desde este corte perpendicular, el cual irá en la parte superior del mástil, desde este corte hasta la línea de la mitad donde irá el hueso, tiene que haber exactamente 65 centímetros. Sin embargo, la escala se la calcula con un poco de tolerancia para compensar la desafinación que se produce por el intervalo de distancia que tenemos al bajar la cuerda para que ésta llegue al traste. Para poder compensar esto, entonces el diapasón lo retrocedemos hacia el mástil 2 milímetros. Por lo tanto, nuestra escala va a marcar los 65 centímetros, exactamente 2 milímetros más atrás de donde estaría la línea de la ranura del hueso. Haciendo esto, podemos proceder a marcar los trastes. Para ello, necesitamos una calculadora de trastes, ahora que ya conocemos la escala que queremos aplicar, en este caso de 65 centímetros, porque esta guitarra así lo requiere. Una vez conocemos la medida, vamos a utilizar nuestro celular, tablet o computador y vamos a entrar a Google. Escribiremos calculadora de trastes y como podemos observar nos aparece esta página con este nombre. Ingresamos y aquí se nos despliega una tabla. Para llenar estas casillas necesitamos conocer la medida que mencionamos anteriormente. El largo para nuestra guitarra son 65 centímetros, como ya lo mencionamos anteriormente, pero en esta página necesitamos escribir la medida en milímetros. Por lo tanto, escribiremos 650 milímetros, lo cual corresponde a los 65 centímetros. Le damos clic al botón calcular y ya tenemos la medida exacta de cada uno de los trastes. Recordemos que estas medidas dependen de la medida de cada guitarra y el espacio que tenga en el diapasón.
Una vez tengamos la tabla, solo nos queda pasar estas medidas al diapasón. Para ello, vamos a utilizar una regla y nos vamos a guiar del corte de 90 grados que hemos realizado anteriormente y pasamos estas medidas. 36.4 milímetros para el primer traste. Hacemos una sola marca ya que posteriormente vamos a utilizar la escuadra porque tenemos un canto recto. Sin que la regla se mueva, pasaremos la segunda medida, la cual corresponde a 70.9 milímetros. Vamos a hacer un ejemplo más con el tercer traste, lo cual corresponde a 103.4 milímetros. Marcaremos 103 milímetros y la mitad de otro. Cuando ya tenemos estas marcas, solo nos queda apoyar la escuadra en el lado que está canteado. Se la ubica muy bien y se traza. Haremos lo mismo con la siguiente marca y así sucesivamente. Cabe recordar que los primeros trastes deben quedar en la parte más gruesa del diapasón. Y es así como quedan las marcas de los trastes. Cuando es la primera vez que se realiza este trabajo, se debe comprobar cada uno de ellos para evitar que la guitarra vaya a estar desafinada. Para ello, debemos medir cada uno de ellos y verificar que cada vez que van avanzando, el traste debe ser más pequeño que el anterior. Verificamos este traste y tiene exactamente 29.5 milímetros. Ahora verificamos el anterior y podemos observar que tenemos 25.5 milímetros, lo cual me indica que la escala está muy bien trazada. A continuación, vamos a posicionar el traste en el lugar donde le corresponde de acuerdo a la escala que hemos marcado anteriormente y marcamos los contornos en la tapa con un lápiz muy bien afilado para que la línea no se mire en absoluto y después marcaremos el agujero de la boca en el diapasón. Posteriormente procederemos a realizar este corte y ranurar cada uno de los trastes. Antes de hacer las ranuras para los trastes, vamos a darle el ancho en la parte superior como en la parte inferior. Para ello, posicionamos el diapasón para marcarlo. En este caso, esta guitarra en la parte superior tiene un ancho de 5 centímetros, por lo tanto, tiene 51 milímetros. Entonces, dejaremos el diapasón de 50 milímetros, porque ese milímetro nos va a ayudar a fusionar las piezas con el pegado. Por lo tanto, dejaremos 25 milímetros a cada lado. Posteriormente, vamos a medir la distancia que tiene el diapasón en el traste 12, que es el lugar donde se une el cuerpo con el mástil. Tiene alrededor de 6 centímetros. Por lo tanto, en el traste 12 vamos a dejarle 2.9 milímetros a cada lado, lo cual nos dará un ancho de 2.95, descontando el milímetro donde haremos más pequeño el diapasón con respecto al mástil. Entonces vamos a medir 2.95 y lo pasaremos a cada lado del traste 12. Una vez tenemos estos puntos, solo nos queda unirlos con los puntos superiores y así tendremos los grados de inclinación del diapasón. Una vez tenemos marcadas las dimensiones del ancho del diapasón, procederemos a cepillar los excedentes hasta dejar del tamaño requerido. Como podemos observar, ya hemos hecho la terminación de la boca del diapasón y ya tiene el ancho del mástil. El paso siguiente será hacer las perforaciones para los trastes e instalarlos. Para este proceso necesitamos una sierra, la cual debe tener 0.8 milímetros de grosor como máximo. Lo ideal es 0.6 o 0.7. También vamos a necesitar un taco de madera que tenga uno de los dos lados totalmente recto y una prensa. La operación consiste en situar un taco de madera justo en la línea donde irá el traste, calculando el grueso de la hoja de la sierra, para que el corte salga recto. Hacemos un corte primero en la parte de abajo, luego otro corte en la parte de arriba y por último unimos. Siempre la sierra debe estar apoyada al taco de madera. Una vez tenemos los dos cortes en los extremos, procedemos a unir. Podemos mirar que es un corte bastante fino y la profundidad oscila entre 2 milímetros o 2.5 milímetros. Seguiremos realizando esta misma operación a lo largo del diapasón. Y es así como queda nuestro diapasón ya con las ranuras realizadas. Posteriormente procedemos a instalar la entrastadura. Lo primero que debemos hacer es cortar cada uno de ellos a su medida y guardarlos en orden. Realizaremos esta misma operación con cada uno de los trastes. Una vez terminamos de cortar los trastes y los tenemos ordenados como podemos ver, procederemos a hacer un corte en cada una de las puntas para darle un acabado y evitar limar demasiado los trastes cuando ya estén puestos. Hacemos este corte como podemos ver y cortamos las rebabas que pueden haber quedado.
Una vez tenemos listo el traste, procederemos a instalarlo. El traste debe entrar a presión y la manera correcta de hacerlo es posicionándolo a su respectivo lugar y empezando a martillar con un mazo de goma en los extremos y en la mitad. Realizaremos esta misma acción con todos los demás trastes. Así es como queda nuestro diapasón con los trastes ya instalados. Ahora le daremos un acabado por medio de un taco de madera, el cual le hemos pegado una lija de grano 60 y vamos a limar en cada uno de los costados del diapasón para eliminar las rebabas y los excesos del traste. Posteriormente vamos a hacer una inclinación pequeña de unos 30 o 45 grados. Repetimos la misma acción del otro lado. Una vez terminado el diapasón y con los trastes ya limados, vamos a proceder a pegarlos sobre la guitarra. Para ello nos vamos a valer de las marcas que hemos hecho anteriormente para situar el diapasón con precisión. Debemos recordar que desde el traste cero, es decir, desde el filo que está a escuadra, debemos contar 65 centímetros hasta la parte de la ranura a donde va la cejilla. Sin embargo, esta medida debe estar 2 milímetros hacia atrás, es decir, desde el traste cero vamos a marcar 65 centímetros y estos deben estar 2 milímetros atrás de la mitad de esta ranura donde irá el hueso. Dicho esto, procederemos a pegar. Para ello vamos a utilizar prensas de este tipo y algunos tacos de madera para poner sobre el diapasón y no lastimarlo. Para pegar este tipo de superficies lisas es recomendable hacer pequeñas hendiduras con un formón para ayudar así a la penetración del pegamento. Realizada esta operación, procedemos a aplicar pegamento blanco. Colocaremos cinta de enmascarar o cinta de carrocero en los límites que ya hemos marcado anteriormente para el diapasón. Esto nos ayudará a proteger la tapa cuando ejerzamos presión con las prensas. Si el pegado blanco se desborda, ejercemos presión rectificando las medidas y la ubicación de nuestro diapasón. Para pegar el diapasón en la parte de la boca utilizaremos un taco de madera por dentro para que la prensa no vaya a lastimar ninguna de las partes importantes de la guitarra. Por último, vamos a retirar los excedentes del pegamento y dejaremos secar por 24 horas. Este es el resultado del diapasón ya completamente pegado a nuestra guitarra. Posteriormente, esta guitarra será llevada al proceso de pintura. Y este es el resultado de todo el proceso. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Así nos ayudarás a crear nuevo contenido para ti. Hasta la próxima.